Hablar de la instalación del Congreso Constituyente de la Villa del Rosario, hay que empezar por recordar que la regla del quórum para poder abrir las sesiones fue proyectada para el 1 de enero de 1821 con las 2/3 partes del número total de diputados elegidos por las provincias liberadas en Cundinamarca y en Venezuela. Como a cada provincia le correspondían 5 diputados, durante los 5 meses largos que sesionó el Congreso, llegaron los representantes de 21 provincias, lo que nos indica que el quórum debió ser para un total calculado a partir de 105 diputados. Pero cuando comenzó el año de 1821, solamente se esperaba la asistencia de 19 provincias, a la cual correspondían 95 diputados, y el quórum entonces era de 63 diputados. Pero esa cifra nunca se pudo alcanzar. Y entonces, cansados de esperar, el 6 de mayo, los 57 diputados que ya habían llegado fueron a la casa del general Antonio Nariño, que era la casa de la señora María del Carmen Rodríguez Ramírez, y le dijeron que como vicepresidente interino de Colombia disponía la facultad que le había dado el reglamento electoral para resolver el problema del quórum. A la vista de ella, el presidente quedaba autorizado para llenar las dificultades que ocurran capaces de impedir o retardar su instalación. Y entonces el general Nariño, con esa facultad, cambió la regla del quórum a una mayoría absoluta. Y así, con la mayoría absoluta, se obtuvo el quórum necesario para instalarlo el 6 de mayo. Pasemos entonces al protocolo de la ceremonia de instalación del Congreso. Esa ceremonia se componía por varios actos públicos a los cuales asistieron todos los diputados llegados a la Villa del Rosario. El primer acto fue la asistencia a la iglesia parroquial de la Villa del Rosario para asistir a una misa dedicada al Espíritu Santo, como era costumbre, para traer las luces sobre las mentes de los congresistas. El sermón de apertura le fue encargado a un experimentado diputado del Socorro, que era el presbítero José Manuel Campos. Una vez terminada la ceremonia religiosa, todos pasaron a la sacristía de la iglesia parroquial de la Villa del Rosario, que don Ignacio Torres había amoblado y ornamentado por encargo expreso. Allí tomó asiento en el solio presidencial que había sido dispuesto el vicepresidente Antonio Nariño y dio inicio al segundo acto, que es la lectura del discurso de instalación. Este discurso de Antonio Nariño fue más largo de lo que se esperaba. Fue leído desde la mesa presidencial y no fue muy idóneo porque, como representante del Poder Ejecutivo, él no podía dar recomendaciones sobre las definiciones constitucionales respecto a lo que debería contener la nueva Constitución. Por ejemplo, no tenía por qué proponer que se llamara Estados Equinocciales de Colombia. No tenía que argumentar en favor de un régimen unicameral, de la necesidad de una división tripartita del poder estatal, de la conveniencia de un régimen electoral. Entonces, él invadió atribuciones y al final tuvo que disculparse por la libertad con que había expuesto sus propuestas constitucionales propias, pidiendo que la vieran solamente como un desahogo de mis ardientes deseos por la prosperidad de mi patria. Y finalizó advirtiendo que tanto Europa como el mundo los contemplaba y aguardaba de ellos una constitución que los mostrara dignos de figurar entre las naciones. Lo más importante es que al terminar de leer el discurso, viene la ceremonia solemne de instalación, que se hizo con la siguiente pregunta pertinente. ¿Son de opinión los señores diputados que puede procederse a la instalación del Congreso? Cuando todos contestaron que sí, él hizo una declaración solemne que es muy importante, con las siguientes palabras. El Congreso General de Colombia queda legítimamente instalado. En él reside la soberanía nacional.
Esta proposición es muy importante porque convirtió a esta reunión en un cuerpo soberano, de tal modo que todas las leyes o la constitución que de él emanen resuelven el problema de que es la ley final, la suprema potestad. Y esto es una cosa muy importante porque esto no se había podido lograr en la Nueva Granada durante la década anterior. Muy bien, una vez que estaba en posesión del poder soberano, el Congreso de la Villa Rosario pasó a debatir el proyecto de Constitución Nacional y antes de hacerlo tuvo que aprobar un reglamento de sesiones en la cual se definió los turnos para hablar, la ropa que debían llegar y el orden. Una vez instalado con todas las formalidades protocolarias, comenzaron las sesiones con los diputados. Así que es bueno hablar un poco de los 71 diputados que se hicieron presentes durante los 5 meses largos que duraron las sesiones. Si uno mira la lista de los 71 diputados, puede hacer un análisis por su peso regional y también por su distribución profesional. En cuanto a la distribución profesional, está muy claro que la mayoría de ellos eran abogados. 34 de los 71 eran abogados. 13 eran eclesiásticos y 5 eran militares. El resto, es decir, 19 diputados, simplemente fueron descritos con la denominación de ciudadanos, es decir, propietarios de tierras o comerciantes. Buena parte de los eclesiásticos también eran doctores en derecho canónico y real, y los abogados representaban la cultura de los colegios mayores, que era una mezcla de latín, filosofía, historia griega y romana, que se bebía obligatoriamente en los textos de vidas ejemplares de Cornelio Nepote y de Plutarco. En cuanto a la distribución provincial, las provincias que en 1857 conformaron el estado de Santander, es decir, Ocaña, Pamplona y Socorro, componían el mayor grupo provincial. Por eso en la provincia de Túnez se decía que esto parecía, se dice hoy en día que parecía un congreso de santanderianos. No es cierto porque no existía Santander, pero sí era muy fuerte el peso de las provincias orientales del territorio de la audiencia. Es interesante que 5 o 6 corresponsales mantenían informado al vicepresidente de Santander sobre lo que estaba ocurriendo. Y gracias a esa nutrida correspondencia, sabemos la percepción que se tuvo del trabajo de los diputados que, como es de esperar, era muy desigual. El diputado Osorio se quejaba de la incompetencia de algunos de sus colegas. Decía que, por ejemplo, que no conocía más que Bogotá, que apenas habían leído la Curia Filípica. Se quejó de los presbíteros que habían llegado a visitar los altares de las capillas y a rezar el rosario todos los días, huyendo del trato con sus compañeros. Opinó que otros porfiaban en principios que eran inaceptables, como el de Manuel Baños, que propuso establecer un principado constitucional y teocrático en Colombia. Y eso hacía que muchos de sus colegas lo diputaran como loco, dadas sus exóticas propuestas. Y él finalmente se negó a firmar la Constitución, con lo cual fue expulsado con el argumento de que tenía el juicio trastornado. Hay muchos otros comentarios sobre la incapacidad de algunos diputados para aportarse como correspondía, pero en general el trabajo que hicieron ellos fue extraordinario, porque la matriz de distribución constitucional se convirtió en la matriz de todas las constituciones del siglo siguiente. Algunos diputados fueron calificados como enfadosos y fastidiosos, que no soltaban la palabra para llenar a sus colegas de términos rimbombantes y para enseñar cuanto se había escrito en la recopilación de Castilla y en la Curia Filípica. Muchas veces le hicieron perder la paciencia al diputado Simón Restrepo,
quien se quejó de que por una fatalidad inconcebible se perdía el tiempo inútilmente. Se quería volver ridículo un indulto que debía presentarse como la hora de la circunspección, de la filantropía y del juicio, y rogó a los diputados que se desprendieran de todos aquellos intereses personales. Pero a pesar de todo, de que el brillo fue muy distinto, aquí se está formando la generación que se va a llamar más adelante ministerial de la experiencia de la Primera República de Colombia y del posterior Estado de la Nueva Granada. Hay que hacer una mención especial al comportamiento del vicepresidente Antonio Nariño frente al Congreso. Él había llegado como diputado de Cartagena, pero por haber sido nombrado por el general Bolívar como vicepresidente interino, se pasó al Poder Ejecutivo y entonces no pudo participar, con lo cual su proyecto constitucional fue desechado. Pero él tuvo un malentendido con la señora Mary Inglis, una viuda que había cobrado los saberes y deudas que tenía la República con su marido, el señor Inglis, que había financiado parte de la expedición británica que vino a Venezuela, y ella se quejó con su coterráneo, el general John de Veré, y él, como un caballero inglés, retó a duelo al general Nariño con una esquela, pero lo esperaría hasta que terminara el Congreso para finalizar el duelo. El vicepresidente entendió que los duelos estaban prohibidos en la República de Colombia y lo encerró en un sitio inmundo que no se correspondía con el alto rango de general que tenía el general de Veré. Él se quejó con sus generales que estaban en el Congreso y pusieron la queja en el Congreso, y el Congreso le dio una orden perentoria de darle una prisión correspondiente con su alto rango, que el general Nariño se negó a satisfacer. Y por muchas otras contrariedades, finalmente se tensionó la relación entre el vicepresidente Nariño y el Congreso, hasta que finalmente él renunció, argumentando que estaba muy enfermo. Efectivamente, estaba hinchado la cara, los ojos y de la cintura hacia abajo, probablemente por problemas renales o del corazón. Y entonces en la renuncia dice que el médico le había dicho que si no renunciaba y se iba de la Villa del Rosario, lo sacarían en guando. Y al renunciar, creó un problema porque por primera vez el Congreso Constitucional tuvo que elegir un vicepresidente interino, que fue un diputado muy brillante, José María del Castillo Urrada, con lo cual el Congreso se quedó con una voz muy autorizada para el debate de los problemas fiscales, que corrieron a cargo de una comisión que encabezaba el diputado Pedro Gual. La instalación se puede caracterizar como una instalación que cumplió todos los protocolos establecidos por la tradición constitucional, tanto en Cádiz como en Venezuela, sin ningún error de procedimiento y, lo más importante, afirmando la soberanía que el Congreso tenía como un cuerpo soberano para poder dar una constitución que fuera aceptada por todo el mundo. Y como se convirtió la Constitución de Villa Rosario de Cúcuta, el origen de nuestra tradición constitucional en lo que se le llama luego la Nueva Granada. Los diputados, pese a sus diferencias, hicieron un gran trabajo. Un trabajo que está expresado tanto en la Ley Fundamental de Unión de los Pueblos como en la Constitución, como en las 80 disposiciones legislativas. Y lo hicieron muy rápido, en 5 meses largos. Ellos mismos eligieron el primer vicepresidente y vicepresidente constitucionales, y ellos mismos le entregaron el original de la Constitución que habían firmado el 30 de agosto al presidente para que él estampara la sanción presidencial el 6 de octubre, cuando se empieza la última parte del protocolo, que es la promulgación y la jura en todos los pueblos de la República. Eso es básicamente lo que un ciudadano informado debe saber de lo que fue la instalación del Congreso Constituyente y Constitucional, que se reunió en la Villa del Rosario de Cúcuta entre el 6 de mayo y el 14 de octubre de 1821. Bien, Armando. Tenemos 20 minutos exactos. No, una machera. Pero ve, Armando, como tenemos o sea, conexo con esta fecha, necesitamos aclarar ahí de su viva voz
un elemento fundamental que usted lo ha repetido, que yo también lo he repetido, pero que hay que ponerlo a circular, y es cómo el Congreso General de Colombia debía sesionar en Villa del Rosario, pero ese Congreso General de Colombia tiene dos calidades. La que se instaló el 6, que es su condición de constituyente, pero todo su trabajo alterno, tanto al principio tanto antes del 6, como en el momento en que trabajaron la Constitución y como al final, del 30 de agosto, su labor constitucional. O sea, para poder aclarar que una cosa es ser constitucional y otra cosa es la específica labor constituyente. Usted tiene ahí los datos que usted vota de golpe que produjeron tantas ordenanzas, tantos decretos, tantas resoluciones. Es decir, para poder hacer diferenciar eso en una cápsula muy precisa de las dos condiciones del Congreso, lo constitucional y lo constituyente, en función de las fechas en que duró el Congreso Constituyente. Sí, muy bien, un momentico, entonces busco exactamente esas cifras para poderlas citar con precisión. Exacto. Momentico. Porque es que la gente cree que el Congreso fue solamente para hacer la Constitución, ¿no? Listo, Entonces todo el mundo listo, cree listo. que, bueno, espere tantico, esto es el Congreso General de Colombia y sus labores para gobernar. El Ejecutivo necesitaba normas, entonces ahí fueron construyendo, tanto antes como en el momento, como después, ¿sí? La gente debe saber. Ahora, ¿cuáles de esas labores constitucionales son importantísimas? Las leyes que hicieron, uno. Dos, la potestad que tiene el legislativo para elegir los dignatarios. Entonces tuvieron que hacerlo el proceso electoral, eligen los dignatarios. Luego los posesionan, ¿sí? Entonces elegir los dignatarios, posesionarlos para que luego puedan sancionar la Constitución, hacer las leyes, ¿sí? Porque lo que queremos es que la gente diferencie que una cosa es lo constitucional y otra cosa es lo constituyente propiamente dicho, Armando. Bueno, estoy listo Dale, para la cápsula, ya dale, estoy. Dale. Los ciudadanos y los estados deben saber que el Congreso Constituyente que se reunió en la Villa del Rosario de Cúcuta durante el año 1821 fue más allá de esta función básica, porque además se comportó como un Congreso constitucional, es decir, se encargó de debatir y aprobar 82 disposiciones legislativas diferentes a la Constitución, con lo cual aprobó 38 leyes, 36 decretos y 8 resoluciones. Esto, a la luz del derecho constitucional, es algo extraño, porque una constituyente se reúne y se cita únicamente para aprobar una constitución. Pero aquí era tal la urgencia de darle a la República naciente las disposiciones legislativas que se necesitaba, que este Congreso fue a la vez Congreso Constituyente y a la vez Congreso Constitucional. Es una cosa que el ciudadano ilustrado debe tener en cuenta para entenderlo mejor y para apreciar la gran labor que cumplieron los legisladores reunidos en Villa del Rosario. Armando, entre esas labores, las de elegir los dignatarios, o sea, esa labor, ¿dónde estaba? Digamos, esa competencia, ¿dónde estaba? ¿Dónde residía esa competencia para que ellos pudieran elegir al presidente, al vicepresidente y luego, pues, ya, además de entregar la carta? ¿Sí? Bueno, hablemos entonces de eso. Una vez que el general Nariño dictaminó que lo que se había instalado era un cuerpo soberano de la nación colombiana, el cuerpo soberano tenía la suma potestad para hacer cuanto un legislador podría hacer. Y ya hemos hablado de que no solamente hizo una constitución, sino hizo 82 disposiciones legislativas. Pero como cuerpo soberano tenía la atribución para elegir por votación el primer presidente y el primer vicepresidente constitucionales de la República de Colombia, y así lo hizo. Para elegir el presidente constitucional, que fue el libertador presidente Simón Bolívar, se necesitó una sola votación, porque tuvo la mayoría, las 3/4 partes de inmediato. Pero para elegir el primer vicepresidente auténticamente constitucional se requirieron 8 votaciones para definir entre los dos candidatos, los generales Nariño y Santander.
Pero además de esto, este cuerpo soberano eligió a todo el cuerpo de senadores de la primera legislatura constitucional que se reunió en Bogotá durante el año de 1823. Y aquí salieron elegidos todos los senadores que se reunirían 2 años después. Lo único que no quiso hacer, por respeto a la deliberación de los ciudadanos, fue la elección de los representantes a la Cámara, que se harán en las elecciones del año siguiente. De modo que, efectivamente, como lo anunció el general Nariño, este cuerpo representativo de las provincias de la nación colombiana ejerció abiertamente todas las funciones de la soberanía absoluta.